¿Qué es lo imprescindible? Para Pablo lo imprescindible era a la misma iglesia predicarle las mismas cosas siempre. Amén. Gloria a Dios. Lo creo. Repetir lo mismo siempre. Amén. Para algunos eso será aburrido. Caer en una rutina execrable, algo digno de rechazar. Para los fieles es seguro. Aleluya. La Iglesia del Camino no pretende inventar, Amén. sino constantemente, Amén. año tras año, mes tras mes, día tras día, repetir lo mismo. Ayúdanos, Señor. Cuando uno se pone delante del pueblo para transmitir la palabra del Señor, hay una tendencia pecaminosa que está en el corazón del hombre que le toca transmitir, que es ser espectacular, agradar a la gente, que se emocionen. Esa pasión desordenada provoca de que se busque en la palabra de Dios cosas que no se han oído. Sí. Inventos de hombres. Uno pone diferente voz, uno aprende arte dramático, pero en eso no hay poder. Amén. Gloria a Dios. En lo repetido hay poder. Amén. Amén. Y esa rutina es espectacular. Amén. Lo voy a repetir. Esa rutina es espectacular. Amén. Amén. Y yo dejaré a mis hermanos. Aleluya. ¿Por qué repetir siempre lo mismo? ¿Por qué insistir en siempre lo mismo? Es fácil. Porque el pecado insiste en nosotros. Así es. Así es. Otra oportunidad. Porque el pecado insiste en nosotros. Y como el pecado insiste en nosotros, tenemos que predicarnos el arrepentimiento otra vez. Amén. Y como que el pecado insiste en nosotros, tenemos que predicar de la cruz otra vez. Amén. Y como el pecado insiste en nosotros, tenemos que predicar la oración otra vez. Amén. La santidad otra vez. Amén. El apartarnos para el Señor otra vez. Amén. El amar otra vez. Amén. El perdonar otra vez. Aleluya. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas. Y para vosotros es amarrar bien el techo de vuestra cabaña. Amén. ¿Qué os parece si cerramos los ojos y le pedimos al Señor algo? Que nos hable. Amén. ¿Sí? Cerramos los ojos. Señor Padre, le voy a pedir al pastor Brasilino que él haga una oración para que el Señor nos hable. Pai querido, Pai amado, obrigado, Pai, por esse momento aqui, teu povo, tua igreja, reunidos, ó Pai, para te louvar, ó Deus, para te adorar, para te agradecer o tempo todo, Pai, o tempo todo. Senhor Deus, só o Senhor merece toda a gratidão, amém, todo louvor, toda adoração. Recebe, Senhor, cada oração, Pai, porque nós queremos te adorar, te engrandecer, ajoelhados por dentro, ainda que assentados, em pé, mas curvados, reconhecendo a nossa pequenez, a nossa fragilidade e ao mesmo tempo a grandeza e o poder do Senhor. Obrigado porque esse lugar aqui se transforma mais uma vez, e agora à noite, como se no monte da transfiguração. O Senhor se revela a cada um de nós. Amém. Através dos hinos, dos cânticos, da palavra. Senhor Deus, que privilégio, que alegria, Senhor, Sim, Senhor. ter esse relacionamento, Amém. essa intimidade com o Senhor. Ó Deus, marca, te pedimos, a vida de cada um de nós, mais uma vez e nessa noite de maneira muito especial. Ó Deus querido, toca-nos, ó Deus,
revela-nos a tua vontade. Amém. Revela-nos os teus segredos, ó Deus, os mistérios que o Senhor possa revelar. Ó Deus querido, para que nós possamos te glorificar, te adorar e te exaltar a cada dia e a partir dessa noite, quem sabe, de maneira muito especial. Amém. Nós queremos te adorar, te engrandecer e te louvar junto com o teu povo, com a tua igreja. No nome de Jesus, Pai, muito obrigado, Paizinho. Amém, Senhor. Amém. Gracias. Aleluya. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias, Dios mío. Amén. Le doy gracias al Señor, queridos hermanos. En primer lugar, porque Él ha permitido Amén. estar aquí y compartir su Bien. santa palabra. Amén. Porque es aliento de vida. Amén. Es la que nos sostiene y es la que nos va a salvar. Es su palabra, nada más, queridos hermanos. Dice la palabra del Señor en Hechos 2:43. Dice así: y sobrevino temor a todas personas, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Aleluya. Dice la palabra del Señor que en aquellos tiempos todos los que creían en el Señor tenían temor, queridos Bien. hermanos. Amén. Y yo desgraciadamente veo en muchas iglesias que todos están juntos, pero se ha perdido el temor de Dios Señor. dentro de la iglesia. Todos están juntos, hablan la misma cosa, comparten las mismas ideas, pero el temor de Dios se ha perdido. No está dentro de la iglesia, no está dentro de los hermanos. Amén. Se ha perdido el temor de Dios. En el día de hoy, queridos hermanos, el temor de Dios debe de estar en nuestra vida. Amén. Porque todo lo que hagamos, sea de palabra o de hechos, que sea con temor de Dios. Amén. Porque solamente entonces nos irá bien. Cuando el temor de Dios está en nuestra vida. Amén. Queridos hermanos, yo doy gracias al Señor porque el Señor nos bendijo mucho. Amén. Los Claro que sí. nos conocen lo saben, pero los que no nos conocen, el Señor nos bendijo muchísimo, queridos hermanos. Nos puso en lugares que jamás habíamos pensado. Es un privilegio estar aquí con vosotros en Portugal, compartir las cosas del Señor con temor, Amén. porque queridos hermanos, desde que nosotros supimos que íbamos a venir aquí en Portugal, nuestro deseo y el deseo de cada uno de nosotros tiene que ser estar con vosotros, Amén. compartir las cosas del Señor, Amén. porque es muy fácil, queridos hermanos, como hoy Sí. estaba hablando con el pastor, Sí. es muy fácil equivocarnos, Sí, Señor. es muy fácil, queridos hermanos, a caer en la trampa del enemigo, Amén. porque Dios nos ha bendecido que podemos ir y permitirnos estar en lugares, Sí, Señor. ver lugares, Es verdad. pero nuestro objetivo no es estar en los lugares Sí, para Señor. ver las maravillas que Dios ha hecho. Está bien Sí, Señor. de ver lo que Dios ha creado, pero nuestro objetivo como cristianos debe de ser estar juntos con los hermanos, Amém. compartir lo que el Señor quiere de nosotros, aprender de la experiencia Amén. uno con otros, Amén. para poder estar edificando nuestras iglesias a la vuelta, Amén. para poder Aleluia. transmitir Deus. a los hermanos que no han podido estar cosas que el Señor ha hecho con nosotros. Quiero que reflexionemos todos sobre estas cosas, queridos Amén. hermanos, porque es muy bueno estar aquí, pero nuestro propósito es aprender, es hablar del Señor, Amén. compartir sus cosas con temor. Amém. Dice la palabra del Señor, Mateo 6:33. Dice así: mas buscad primeramente el reino de Dios Sí, Señor. y su justicia, y Amén. todas estas cosas os serán
añadidas. Así es. Aleluya. ¿Qué significa, queridos hermanos, buscar primeramente el reino de Dios? ¿Qué significa? Dar prioridad absoluta al Señor y a su obra. Amén. Esto significa Señor. buscar primeramente el reino de Dios. Es dar prioridad absoluta a la obra de Dios. Y nosotros estamos el día de hoy aquí para dar prioridad a su obra. A estar juntos, a compartir, sea aquí dentro cuando hay un culto para el Señor o estando en medio allá afuera en el mundo. Así es. Porque nosotros, queridos hermanos, debemos de ser iguales aquí dentro que allá afuera. Amén. Muchas gracias. Porque Amén. aquí, Aleluya. aquí somos los mejores. Es verdad. Aquí somos los primeros que aplauden. Aquí somos los primeros que dicen amén. Pero ¿cómo estamos allá afuera? Amém. Senhor, ajuda-nos, Senhor. ¿Cómo estamos en el mundo, queridos hermanos? Debemos de quitar el disfraz que hemos puesto, que tenemos puesto. Debemos desnudarnos delante del Señor. Amén. Quitar el disfraz del enemigo que hemos puesto. Porque dice la palabra del Señor que somos nueva criatura, queridos hermanos. Amén. Buscar primeramente las cosas del Señor. En Romanos 14, 17 dice así: el reino de Dios no es comida ni bebida, sino que justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Amén. Amén. Queridos hermanos, no es comida ni bebida. Estamos en el día de hoy aquí en Portugal no para comer y beber, Amén. sino para buscar la justicia divina de Dios, la paz de Dios y el gozo en el Espíritu Santo. Esto es lo que nos atrae. Esto es lo que nos debe de traer a ir a buscar al Señor por el mundo, queridos hermanos. Tenemos la oportunidad de ir a visitar a hermanos. Mi deseo es no desviarnos del propósito del Señor. Amén. Amén. Porque como dije antes, muy fácilmente podemos caer en la trampa del enemigo. Lugares tan preciosos como en Portugal, como en muchos lugares que sé que el Señor nos va a mandar a visitar a hermanos que están puestos en estos lugares, que no nos apartamos del objetivo que el Señor nos ha marcado. Amén. Como hicieron Glória a Deus. cuando Dios sacó a Egipto, cuando sacó a Israel de Egipto, y les marcó un camino, pero por el camino se desviaron. Que no nos pase esto a nosotros, Amén. queridos hermanos, sino el Aleluya. temor de Dios permanezca en nosotros. Amén. Termino. Amém, Deus. Que o Senhor nos ampare. Deuteronomio, pero hay una advertencia, querido hermano, de todo esto. En Deuteronomio 8:11 dice así: guárdate no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos, que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies, Es verdad, Señor. y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieses se aumente. Versículo 14. Y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto y casa de servidumbre. Es verdad. Debemos de tener cuidado, queridos Amén. hermanos, Amén. las bendiciones que Dios pone en nuestra vida, porque Dios también bendice. Así es. Todos los que guardan versículos, un poco más adelante, los versículos dicen, unos versículos más adelante dice el Señor que todo aquel que guarda sus mandamientos, sus decretos, que obedece al Señor, Dios lo bendice. Amén. Así Y es. yo lo creo, queridos hermanos. Lo creo. Dios nos bendice, pero debemos de tener cuidado, queridos hermanos. No sea que nos olvidemos en la abundancia de Dios Amén. y
y nos apartemos del propósito que Dios ha marcado Amén. en nuestras vidas. Amén. Todos estos viajes, es verdad que a nosotros ahora mismo nos viene algo maravilloso, porque nosotros no hemos tenido esta oportunidad de salir, teniendo mucho más dinero y mucho más, pero no hemos sido bendecidos por Dios. Amén. Pero ahora tenemos el temor de Dios, Amén. Amén. que no sea que nos apartemos de su camino, queridos hermanos, Sí, dice la palabra del Señor. Que tengamos cuidado, que no olvidarnos del Señor en la abundancia, en la escasez, en todo tiempo. Dios que sea lo primordial en nuestra vida. Amén. Que Dios bendiga sus vidas. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Mucho bien, Señor. Gracias. ¿Una hora? Sí. Señor es bueno Amén. y la verdad que no sabía qué compartir, pero hay tantas cosas, ¿no?, que compartir y tantas cosas que hemos aprendido aquí. Y hay algo que el pastor dijo al principio, que debemos repetir las cosas del Señor. ¿Por qué? Porque la historia se repite. En el libro de Gálatas, en el principio, el versículo 6, dice el apóstol: estoy sorprendido de que os hayáis alejado tan pronto del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Aleluya. Estoy sorprendido, dijo el apóstol. Estoy muy sensible, no sé si Amén. el Señor me está tratando mucho conmigo y llevo días estudiando un libro muy conocido, el libro de Jueces, y hay una historia que me mató. Es decir, hay una historia que todo el mundo, o la gran parte de aquí, conocemos, la historia de Sansón. Una triste historia. Empieza en el libro de Jueces 13 y acaba en 16. Me la he leído unas cuantas veces y voy a compartir nada más y nada menos que 2 versículos que el Señor es tan bueno y ha hecho de tal manera que habló mucho a mi vida. Voy a comentar así un poco por encima. Dice la Biblia que Sansón nace de una mujer, conocemos la historia, una mujer estéril. Pero lo que me llama la atención que esta mujer estéril, la Biblia no dice su nombre. Me he vuelto loco a buscar en libros, no tiene nombre. La Biblia la llama de mujer de Manao. Una mujer que engendró un nazareno. Sabemos que la palabra nazareno es escogido, diferente, único. Amén. Y me encanta esta historia del Señor. Manda un ángel para demandar a esta mujer estéril unas ciertas cosas, y le dice el ángel a esta mujer: mira, no tienes que hacer esto, ni lo otro. Es decir, no puedes tomar vino, sidra, cerveza, ni comer, ni contaminarte con la comida, sino más bien le dice: apártate, porque te voy a mandar un hombre. Me llama mucho la atención el trato del Señor. A veces lo mismo le pasó a Juan. Llega el ángel donde Zacarías, sabemos la historia. Amén. Le dice lo mismo, una mujer estéril. Mira, el Señor nos escoge, quizás a veces de
de lo más vil y nos aparta. Así es. La palabra dice que nosotros fuimos escogidos desde el vientre Amén. de nuestra madre. Me llama mucho la atención como la Biblia llama a Sansón el nazareno, el escogido. El versículo que voy a leer está en Jueces 16, 20. Ay, Señor, gracias. Y dice así: y gritó de nuevo Sansón, los filisteos te atacan. Sansón despertó de su sueño y pensó, esta vez me escaparé como las otras. Pero no sabía que el Señor ya se había apartado de él. Otra versión dice, el Espíritu de Dios dejó a Sansón y él no se dio cuenta. Aleluya. Este es mi temor. Amén. Aleluya. Este es el temor que la iglesia debería tener. Amén. Me he vuelto loco de qué manera vivió Sansón su vida, ¿Verdad? para que no se dé cuenta que ya no tiene al Espíritu de Dios. Amén. ¿De qué manera vivía? Para no captar la diferencia entre vivir Impresionante. con Él o sin Él. Aleluya. Amén. ¿De qué manera vivía Sansón? Estaba tan intoxicado de esta mujer, Dalila, que se ha vuelto insensible a la presencia del Señor. Aleluya. Literalmente estaba borracho de Dalila. La palabra borracho, los médicos la interpretan de otra manera, es decir, la traducen de otra manera. Intoxicación Sí. etílica. Y dicen los médicos que cuando alguien está intoxicado con etílico, que es el alcohol, ellos tienen una manera tan bonita de explicarla, que dice que el que traga el alcohol llega en las tripas y el alcohol en la tripa forma como un gas Sí. que sube al cerebro. En el momento que el gas se encuentra con el cerebro pierde varias cosas. Pierde sentido, pierde equilibrio, pierde emociones. Aleluya. Es decir, una persona etílica, borracha, se cae varias veces en el suelo, da en las paredes, Lo siento. no hay dolor, no hay Amén. sentido. Sí, sí. Así es. Este Sansón estaba borracho de Dalila, perdió su cabeza por ella. Que el Señor nos ayude a no perder el sentido del Evangelio. Amén. Amén. Pero dice la palabra que él no se dio cuenta. Es increíble. Así es. Que el Señor se apartó de él. Bendito sea tu nombre, Señor. ¿Tú te das cuenta cuando el Señor se aparta de ti? Porque a veces actuamos como máquinas, oramos como máquinas, pero estamos vacíos. Aleluya. Me da la impresión de que Sansón amaba más lo que hacía que al Señor. De hecho, cuando Dalila lo había preguntado varias veces de dónde venía su fuerza, el Sansón miente. Pero al final de todo, el Sansón coge y le dice a Dalila, cuando ya lo machacó, lo enamoró, mi fuerza viene de mi cabello y
y porque soy nazareno. Su fuerza no venía de ahí. Su fuerza venía de él. Amén. Aleluya. Así es. Si él hubiera dicho, mira, mi fuerza viene del Rey de Reyes, Amén. Aleluya. no hubiera pasado lo que ha pasado. Se enamoró de ella y esto arruinó su vida. Dice la Biblia que también ella estaba enamorada de él, pero no tanto, sino estaba enamorada de los 140 libras que pesado en peso eran 63 kilos de plata. Una cosa para la gente, Mark, el hermano Mo, Pedro, Nicolás, para la gente tenéis un valor. Vuestro valor está en base a lo que vosotros hacéis. Pero para el Señor tenéis otro valor. Yo puedo ser un buen padre o un mal padre. Mi hijo me puede amar más o me ama menos. Dice la Biblia en el libro de Mateos 10:21 que el hermano entrega la muerte al hermano y el padre a sus hijos, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Pero para el Señor nuestro valor es morir cada día para Él. Sí, Señor. Para el Señor el valor que nosotros tenemos no es el valor que el mundo nos está valorando. Amén. Es un valor diferente. Claro. Llegó un momento en la vida de Sansón que, aparte de que él empieza muy mal, se casa con una filistea y está totalmente contra los mandatos del Señor. En 2 de Corintios 6:14 dice, no os unáis con yugo desigual con los incrédulos. Sansón, con el poder del Señor, degolló al león, sabéis que mató a 3,000 personas, derrumbó la puerta, toneladas de cemento se cayeron sobre aquel pueblo. Sansón se acostumbró con la presencia. A veces venimos a los cultos y lo damos por hecho, el Señor me va a hablar. Amén. A veces hacemos de esto una obligación de que el Señor te hable. Amén. Sí, Señor. ¿Por qué tiene que ser así? Porque el Señor no es obligado a que me trate a mí, o que te trate a ti, o que te hable a ti, pero lo damos todo por hecho. Sansón se acostumbró con su presencia. Se acostumbró en andar en los beneficios de la unción, pero se ha desacostumbrado a vivir completamente para Él. Sansón demuestra que puede ser usado por el Señor, pero no aprobado. Tremendo. A veces queremos que el Señor nos utilice, queremos los milagros más que a Él. Amén. Queremos orar y la persona sanar. ¿Y si no sana, qué? Amén. Amén. Este es el Sansón. Sansón andaba con el Señor y hacía milagros. Y nosotros, lo mismo que Él. Nos enamoramos de los milagros y nos olvidamos de Él. Es verdad. Y decimos que si no hay milagros, el Señor no vive. No es verdad. Es verdad. El Señor hace milagros con quien le complace, y dónde, y cuándo, y cómo, y de su manera. Amén. Sansón se da cuenta de que el Espíritu del Señor no está con él, y al final de todo, cuando intenta romper, dice, ¡ay, Dios mío, qué ha pasado aquí! Si no protegemos el mayor regalo que Él nos dio, que es su presencia, su Espíritu, lo podemos perder y actuar, como decía al principio, mecánicamente. Así es. Nadie sabe lo que yo hice ayer, nadie sabe lo que yo hice antes de ayer. Pero vengo aquí, actúo mecánicamente, hablo un versículo, Sí. oro mecánicamente. Así es. El Señor no quiere esto. Gloria a Dios. A veces queremos orar y que la persona sane. El Señor tampoco quiere esto. Es verdad. El Señor quiere que muramos cada día por Él y con Él. Amén. Amén. El Señor
nos quiere para Él de una manera y dice la palabra que es celoso. El Señor es un Señor celoso Amén. Amén. en Así intimidad con Él. Amén. ¿Cuál es la Dalila en tu vida? Redes sociales, jóvenes, es. Muy bien. practicar deporte. Salimos a veces con grupos de gente joven y nos da vergüenza de predicar de Él. Es verdad. ¿Cuál es la Dalila en tu vida? Muy bien. Somos Sansones a veces. Lo damos todo por hecho, el Señor está con nosotros y puedo abrir el mar rojo. Y no siempre es así. ¿Verdad? Aleluya, gloria a Dios. Debemos de cuidar lo que Él puso en nosotros. Amén. Este Así corazón es. debemos de cuidarlo. Engañoso es el Aleluya. corazón, dice la palabra. Amén. Y no se dio cuenta ¿Verdad? de que La el presencia. Espíritu no estaba con Él. Nada más y nada menos tenía esto que compartirlo porque el Señor me mató en este versículo y Amén. el Sansón no se dio cuenta. Amén. Que no Amén. seamos como Sansón. Gloria a tu Amén. nombre, Señor. Aleluya a su palabra. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Aleluya. Santo eres. Que el Señor le bendiga. Amén. Que el Señor le bendiga. Amén. Amén. Llevamos toda la semana diciendo que tenemos muchos motivos más que suficientes para agradecerle al Señor, ¿verdad? Amén. Por eso cuando decimos que el Señor le bendiga, tenemos que decir amén. Aleluya. Bueno, muy contento de que el pastor me brinde unos minutos. Nos ha dicho sobre 10 minutos de estar aquí y intentamos someternos a lo que nuestro pastor nos dice. Amén. Siempre es bueno. Bueno, pues muy examinando lo que decían los hermanos, pues muy acorde con lo que el Señor también ponía en mi corazón. Amén. El pastor Nicolás decía de cuidarnos, ¿no? de temer a Dios, de tener esa responsabilidad, de tener temor al Señor, y que también decía de que temamos y constantemente examinarnos intrínsecamente, que la presencia nunca falte en nuestras vidas. Amén. Y es hermoso, ¿verdad? Que nunca falte, Iglesia del Señor, la Amén. presencia en nuestras iglesias, que nunca falte la presencia del Señor en nuestros hogares, Amén. que nunca falte la presencia del Señor en nuestros matrimonios, Amén. que nunca falte la presencia del Señor como ministramos a nuestros hijos. Amén. Iglesia del Señor. Amén. Aleluya. Breve, seré breve, algo que he recibido. Decía el pastor que predicáramos o que habláramos algo, un pequeño bosquejo de lo que el Señor ha subrayado en esta semana, Amén. de lo que el Señor ha connotado en nuestros corazones, que ha señalado y que nos ha hecho resaltar y que miremos. Y de verdad que yo meditaba esta mañana mientras buscábamos al Señor y me habló el Señor, como siempre, por medio de su palabra. Y quiero compartirlo en 3 puntos rápidos, intentaré ser súper rápido y súper breve. Y espero que el Señor les hable por medio de su palabra. Amén. La porción que el Señor ponía en mi corazón está en Mateo 25, versículo 25. Todos conocemos esta es una parábola. Amén. Y espero que el Señor nos... Es increíble. Cada vez que subo a un púlpito, se me acelera el corazón. Amén. Da igual que haya 3 como que haya 100, se me acelera el corazón. Gloria a Dios. Aleluya. De verdad que sería predicador abajo y compartiendo la mesa yo disfrutaría más. Amén. Amén. Fijaros, dice la palabra, Mateo capítulo 25, verso 25. Dice, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Amén a su palabra. Amén. Es increíble, hermanos míos, porque si leemos este verso parece que todo va bien, ¿verdad? Si leemos este verso sin su contexto, suena precioso, es como parece que alguien tiene temor. Mira, podríamos ubicarlo a lo que decía Nicolás, ¿verdad? Pero si lo leemos en su contexto, Iglesia del Señor, es una aberración. Es un hombre malvado, es un hombre perverso, conforme nos enseñan las Escrituras. Está en un contexto que el Señor habla una parábola, respecto al fin de los días. ¿Ven? Las 10 vírgenes y un poquito más arriba. Y comienza de una manera increíble, Iglesia del Señor. Comienza de una manera, dice que un hombre, yéndose lejos, el contexto es, un hombre, yéndose lejos, dice, llama a sus siervos. Aleluya. Antes de comenzar, comparó el Señor el reino de los cielos con esta parábola, y es importante, y hago mención de ello, porque dice, el reino de los cielos es semejante a un hombre que yéndose lejos, dice, llamó a sus siervos. Y esta palabra
me hablaba muchísimo. Llamaba a sus siervos. Amén. Amén. Creo que usted le ha llamado el Señor. Amén. ¿Cree que es un siervo y una sierva del Señor? Amén. ¿Cree que le ha llamado? Amén. Iglesia del Señor, pues debemos de aprender de que un siervo y una sierva del Señor debe de ser por vocación, por un llamado del Señor. Amén. Y esto conlleva muchas cosas. Iglesia del Señor conlleva a que tenemos que renunciar constantemente. Así es. Amén. Como siervos y siervas del Señor debemos de renunciar. Renunciar incluso a cosas que son lícitas para otros. Así es. Las aves tienen sus nidos, las zorras sus guaridas, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Como siervos del Señor, como siervas del Señor, a veces debemos de renunciar a muchas cosas en la cual incluso otro creyente puede hacerlo. ¿Amén? Entre otras muchas cosas, debemos tener un enfoque, debemos de conocer la palabra, debemos de predicar la palabra, tenemos que huir de la tentación, tenemos que dar cuentas al Señor. Amén. Y por supuesto tener testimonio. Así es. Aleluya. Dios llama a sus siervos. Amén. Igual que este hombre, yéndose lejos, llamó a sus siervos, creo que si usted está aquí escuchando la palabra del Señor, que no le quepa duda que el Señor le llama. Amén. Aleluya. ¿Estás dispuesta a ser un verdadero siervo, o una verdadera sierva para el Señor? Amén. Comienza así la historia y déjenme explayar un poquito la parábola. Amén. Dice que les entregó sus bienes. Un hombre llamó a su siervo y les entregó sus bienes. Yo creo, conforme lo que nos hablamos y todo esto tenía que ir ubicado en esta dirección, es que debemos de estar gozosos porque el Señor nos ha dado mucho. Amén. Amén. Otra vez, el Señor nos ha dado mucho, Iglesia del Señor. Nos ha dado más incluso de lo que merecíamos. Amén. Gloria a Por Dios. entregarnos nos ha entregado todo, Iglesia del Señor. Nos ha entregado la vida bio, la vida donde el Señor sopló, dice en Génesis capítulo 2, verso 7, que sopló su aliento de vida. Vivimos gracias a Él, dice Colosenses capítulo 1, verso 17. No solamente nos dio la vida como seres, sino que también nos dio la creación, ¿lo sabía? Sí. En estos días hemos podido disfrutar de su creación. De hecho, Génesis capítulo 1, verso 27 dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a imagen y semejanza, conforme a nuestra semejanza, y que señoree los peces del mar, las aves de los cielos, las bestias, y toda la tierra, y todos los animales que se arrastran sobre la tierra. Y dice el verso 30 del capítulo 1, dice, y así fue. Romanos capítulo 8, verso 20, dice que la creación fue sujeta, Iglesia del Señor, a vanidad, por su voluntad. Amén. O sea, fíjense, nos ha dado la vida, nos ha dado la creación, aleluya. Por supuesto, nos ha dado a su Hijo. Amén. Y esto tendríamos que agradecer y ahora que esto tendría que reventar. Nos ha dado a su Hijo, a lo más preciado, aleluya. De tal manera amó Dios al mundo que Dios nos entregó a su Hijo, Iglesia del Señor. Y no solamente nos entregó a su Hijo para redimir nuestros pecados, sino que también nos dio no solamente la vida, sino nos dio su Espíritu. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Dice, os conviene que yo me vaya para enviaros el Consolador, al Paracleto. Aleluya. Fíjense lo que dice 1 Corintios capítulo 2, verso 12. Dice, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios. ¿Para qué? Propósito, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Amén. Ostras, Dios mío. O sea, el Señor nos ha dado al Espíritu Santo. ¿Para qué? Propósito, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Amén. Aleluya. Aleluya. Fíjese si nos ha dado cosas, sino que también nos ha comisionado el Evangelio. Algo tan precioso como el Evangelio no se lo ha entregado a los ángeles, no se lo ha entregado a los animales, no se lo ha entregado a nadie. El Señor quiso que el Evangelio se transmitiera a través de sus siervos. Tendríamos que estar gozosos porque ya estamos viendo que el Señor nos ha dado mucho. Aleluya. Y nos ha dado tanto. Y podríamos decir que estas promesas son generales para sus siervos, ¿verdad? No solamente nos ha dado a su Hijo, nos ha dado su Espíritu, nos ha dado la creación, sino que nos ha dado unas promesas. Amén. 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 Nos ha dado una herencia. Amén. Nos ha dado una eternidad. Gloria a Y Dios. nos ha dado una paternidad, Iglesia del Señor. Gracias, Teníamos que estar gozosos por todo lo que Verdad. el Señor nos ha dado. Pero aparte de las promesas y todo lo que nos ha dado genéricamente a sus siervos, y a sus siervas, Iglesia del Señor, también nos ha dado algo individual.
y lo quiero llamar una responsabilidad Amén. que cada uno tenemos que tener, los que estamos aquí individualmente. Dice la parábola que a uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2 y a otro le dio 1. Gloria a Dios. Aleluya. Y todos como siervos y todos como siervas, absolutamente, ya prediques o no prediques, cada uno tenemos una responsabilidad delante del Señor. Sí. ¿Verdad? Todos tenemos que ocuparnos delante del Señor de cuál responsabilidad hemos recibido, María, delante del Señor. Por ejemplo, el pastor ha recibido 5 talentos, vamos a decirlo así, pues ha recibido el ser padre, el ser marido, el ser pastor del camino, el ser padre, también es supervisor de las iglesias a la cual yo pastoreo, la que está aquí en Oporto, la que está en Teruel. Señor, le ha dado 5 talentos y gloria a Dios por ello. A otro le dio 2, puede ser el mío, iglesia del Señor. Soy esposo y también soy pastor de una iglesia pequeñica que hay en Aranjuez, para que todo el que nos vea a través de las redes, Amén. iglesia del Señor, están invitados a venir a Aranjuez. Amén. Pero a usted, juventud, también les ha entregado una responsabilidad del Señor. Aleluya. También les ha entregado talentos, iglesia del Señor. Y esto deriva en una frase que el Señor me regaló en este hotel, de hecho. Créalo, Felipe, que Dios no nos va a dar más responsabilidad de las que podamos llevar. Amén. A uno le dio 5, a otro le dio 2 y a otro le dio 1. Pero nunca jamás el Señor dio más de lo que pueda ir. Por eso dice la palabra en el verso 15, dice, y que Dios y el amo le dio según sus capacidades. Amén. Aleluya. Por ejemplo, yo no creo que el Señor pida a Safira cuánta responsabilidad tiene que tener el pastor Carlos. Amén. Yo no creo que Dios va a pedir la misma responsabilidad que tengo yo en la iglesia como la que tiene María, mi niña. No, Dios pone responsabilidades en cada persona, pone talentos, cualidades en persona conforme, iglesia del Señor, a sus capacidades. Amén. Por eso, este era el primer punto. No te quejes por lo que el Señor te ha encomendado, Amén. porque si lo tienes, el Señor sabe que puedes llevarlo. Amén. Aleluya. Gracias, Señor. Gloria Por a eso, primer punto del mensaje era Dios llama. Segundo punto del mensaje, Dios manda. Y yo creo que tengo un Dios que me manda constantemente. Aleluya. Tengo un Dios que constantemente me manda, iglesia del Señor. Y si a usted no le manda el Señor, si no le pide responsabilidad y le manda responsabilidad, miren las Escrituras, porque quizás no está sirviendo al Dios de las Escrituras. Amén. Aleluya. Pero el punto final, iglesia del Señor, es una frase, lo que el Señor me ha dado es una frase que ha dado pie para un sermón, y gloria a Dios por ello. No solamente llama, no solamente manda, sino que también exige. Amén. No se crea usted que aquí va a venir conforme quiera, porque aquí el Dios Todopoderoso, el Padre de todo lo creado, nos exige. Y todos los que somos siervos le debemos de rendirle cuentas. Amén. Dice la parábola que a uno le entregó 5 y cuando vino a recogerlo le entregó 10. Gloria tenga el nombre del Señor. Amén. ¡Qué maravilla! ¿Y qué le dice el Señor? Dice, buen siervo fiel. Y cuando va el de 2, venga, a ver, ¿qué me has dado? Bueno, pues me dejaste 2, aquí tienes 4. ¿Y qué le dice el Señor? La misma respuesta, buen siervo fiel. Aleluya. Pero cuando llega el de 1, todos esperamos a que le tenga que dar 2. Pero como todos sabemos, la Escritura dice que no. Y fíjense por qué no. Sabía que eres un hombre severo. Sabía que eres duro. Te conocía que siegas donde no siembras y recoges donde no esparces. O sea, fíjense todo lo que conocía. Dice, pero tuve miedo. Y es el texto con el que hemos leído. Pero tuve miedo, lo escondí en tierra. He aquí tienes lo que tienes. He aquí lo que me diste. No lo he perdido, no lo he malgastado. Pero tengo lo mismo que me has dado. Y es interesante porque aunque sabía las cualidades del amo, este hombre prefirió no tener responsabilidad, esconderlo y esperar a que viniera.
Hermanos míos, así muchas veces nos encontramos. Sí, Señor. Estamos dentro de la iglesia, Es nos ha verdad. entregado el Señor una responsabilidad. Yo siempre digo, la misma responsabilidad que tiene el predicador para predicar, ustedes tienen que tener la misma responsabilidad para oír y aplicar. Muy bien. Amén. Amén. Por eso, iglesia del Señor, es interesante esta parábola. Y me hablaba mucho el Señor, porque no la escondió en los mares, no escondió el talento en los cielos. Dice la palabra del Señor que lo escondió en la tierra. Y eso nos pasa muchas veces a nosotros. Escondemos tanto talento que el Señor nos ha dado, tantas cualidades, tantos dones, tantas virtudes en medio de esta tierra, iglesia del Señor. Y luego estamos esperando a que el Señor solamente venga. Iglesia del Señor. Amén. Si usted espera ser feliz, cuando venga el Señor no ha entendido nada. El Señor nos demanda que seamos felices aquí ya en la tierra. Amén. Si usted cree que el Señor le va a adornar y va a decir, qué buen siervo fiel eres, ahora que estás conmigo ya puedes llevar la causa en la que te encomendé. No, el Señor le pide cuentas ya desde aquí. Amén. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Es verdad, Señor. Y esta era la frase. Esta es la frase, ¿no? Iglesia del Señor. El evangelio que el Señor demanda sobre nosotros, y parece contradictorio a lo que siempre me han enseñado y he predicado, pero por lo que veo en la Escritura, lo que demanda, mírela, lo que demanda Gema, lo que demanda Iker, el Señor sobre nosotros, es un evangelio de mínimos. Mínimo de mínimos. Aleluya. ¿Por qué? Esta era la frase que el Señor me regaló. Porque parece ser que nuestros máximos nunca llegan a los mínimos de los que el Señor nos pide, de lo que vemos plasmado en la Escritura. ¿Cuáles son los mínimos? Termino, pastor, no me mates. Dice en Romanos capítulo 4, dice, ¿Abraham tiene de qué gloriarse con nosotros? Dice, sí, mucho. Sacrificaba a su hijo, a su Isaac. Dice, pero nada tiene que gloriarse delante del Señor. ¿Por qué? Porque nada tiene el hombre que le pueda ser mucho al Señor. Siempre que obremos para el Señor será mínimo. Siempre será mínimo. Y me llamaba la atención esto, iglesia. Quiero terminar. Aleluya. Te amo, Señor. Si se dan cuenta y examinan un poquito la parábola, creo que son maduros y no hace falta que detalle constantemente la parábola. Podemos decir que el de 5 fue más beneficioso, ¿sí? ¿Verdad? Como que tuvo más amistad, ¿no? Con el amo, porque le fue más fácil. Pero si se dan cuenta, en la ecuación, el de 5 no multiplica por 20. El de 2 tampoco multiplica por 20, iglesia del Señor. Ambos solamente multiplican por 2. Multiplican por 2. ¿Qué podremos dar, iglesia del Señor? Por eso quiero dejarle con esto, iglesia del Señor. ¿Cuáles son los mínimos que a usted el Señor le está pidiendo y usted no está dando? Aleluya, gloria a Dios. Estoy seguro que el Señor no le va a decir que sacrifique a su único hijo Isaac. No creo que quizá usted tenga que entregar en este ámbito, no sé, a lo mejor el día de mañana, pues sí, amén por ello. Entregar su vida a que le apedreen por causa de la palabra. Es raro que no estemos viviendo esos momentos, iglesia del Señor. Pero quizás el Señor nos pide unos mínimos como siervos de disfrutar, aleluya, de lo que nos ha dado. A lo mejor es unos mínimos de esfuérzate con el pequeño remanente que yo te he dado. Y esto me ha hablado mucho, iglesia del Señor. Estoy resumiendo mucho el sermón. Gózate con el pequeño remanente que yo te he dado. Cumple unos mínimos de buscar en tu casa y de leer. Amén. Unos mínimos, iglesia del Señor. Unos mínimos de pedir perdón a aquellas personas que nos ofenden. Amén. Unos mínimos, iglesia del Señor, de dar cuenta incluso cuando usted no cree que es necesario dar cuentas. Aleluya. ¿Puedo señalar un poquito esto? Saben que yo muchas veces, y tendría que decir más cosas, ¿sabes que yo descanso en darle cuentas a mi pastor? Amén. ¿Lo saben?
Y esto le da la gloria al Señor, porque a veces somos tan autodependientes de nosotros mismos que ni siquiera damos cuentas. ¡Qué mínimos, iglesia del Señor, de llamar a tu pastor cuando vas a un sitio! Cuando te pasa algo o cuando no te pasa. ¿No creen ustedes que el Señor nos está pidiendo un evangelio de mínimos? Porque de máximos solamente lo es Él. Es la verdad. Amén. Tengo esa sensación, iglesia del Señor, y el pastor nos decía, subrayar esto que estáis viviendo. Qué mínimo es venir a ver unos hermanos que están en el puerto. Amén, amén. Qué mínimos es, hermanos míos, llegar pronto a la iglesia. Qué mínimos. Claro. Qué mínimos, iglesia del Señor, de llamar. Mirad, recuerdo, me viene el Señor, hablando por medio de su palabra. Es el mismo capítulo, los versos estos tan mencionados que dice, por cuanto tuve hambre y me diste de comer, por cuanto tuve sed y me diste de beber, por cuando estuve en la cárcel y vinisteis a visitarme, por cuanto estuve desnudo y me vististeis. ¿Se dan cuenta? No son cosa de mucho. Está diciendo algo normal. Un evangelio de mínimos. De mínimos. Amén. Darle sed a aquel que tiene sed. Aleluya. Darle de comer a aquel que tiene hambre. Gracias, Señor. Vestir. No está diciendo otra cosa, iglesia. Amén. Sí, Señor. Amén. Termino. Amén. Aleluya. Amén. Por eso, quédate con esta palabra, aleluya, de manera profética. Dice Mateo 25, versículo 13, velad, velad. Pastor Pedro, vela. Amén. No te conformes con lo que ya tienes. Amén. No te conformes con lo que tienes. Iglesia, velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora ¿Verdad? en que el Hijo del Hombre ha de venir. Gloria a Dios. Amén. Tendremos que dar cuentas, iglesia del Señor. Aleluya. Por eso, por favor, mínimo de mínimos, Amén. cumplan Amén. con lo que está escrito. Amén. Que el Señor le bendiga. Gracias por su atención. Que el Señor les bendiga. Aleluya, aleluya. Gracias, Señor. Aleluya. Amén, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Aleluya. Empiezo por haceros una pregunta. Si tuvieras la oportunidad de estar cara a cara con el Señor, de verlo con tus ojos, de caminar con Él, de aprender con Él, ¿qué enseñanza le mandarías del Señor? ¿Qué le pedirías? No tienes que contestar a viva voz, pero medita. ¿Qué le pedirías? ¿Qué viene a tu corazón ahora? ¿Qué viene a tu mente ahora? La Biblia cuenta que ha habido hombres que han caminado con Él. Amén. Han pasado 3 años con Él físicamente, personalmente. Y tenían, entre comillas, el derecho de demandar muchas cosas. Seguramente pueden demandar que el Señor les enseñara a predicar, porque nadie predica como el Señor. Amén. Podrían demandar que le enseñara a hacer milagros. Aleluya. Podrían demandar, Señor, enséñanos. Seguro que Pedro tenía ganas, enséñame a caminar en las aguas como fue orado. Aleluya. Podían demandar para sanar suegras, como ha visto Pedro. Podían demandar para resucitar amigos, como lo hizo con Lázaro. Pero en la Biblia no se queda registrado ninguna de esas cosas. Así es. Le demandaron que le enseñase a hacer una cosa. Como el pastor empezó, tenía en mi corazón empezar así, pero su soberanía, el Señor ha confirmado, no vos traigo nada nuevo. El pastor ha pedido que vos traiga algo que podía cambiar vuestra vida, que es necesario. Vos traigo
o que se tornou ya un cliché, hablar de la oración. Aleluya. Pero demandamos muchas veces cambios en nuestras vidas, en nuestras casas, en nuestras iglesias, y sabemos cuál es la solución. La oración. Ya fue hablado del Evangelio, ya fue hablado de la santidad, conservarla, pero después que eso todo empieza, tiene que haber algo, que es la oración. Aleluya. Siempre lo digo, lo repito una vez más, no hay nada científico en la Biblia, no hay un método científico. ¿Qué es eso? No podemos ir por un laboratorio, testar con una probeta y conseguir los mismos resultados. Dios no se puede controlar. Aleluya. Pero parece que en la Biblia, en la historia, hay algo, parece que es un método científico, siempre que Dios va a usar una persona, una casa, una familia, renovar, transformar. Antes los trae a oración. Aleluya. Amén. Y la oración es un milagro, porque Dios ya sabe todo. Gloria a Dios. Ya sabe lo que va a pasar ayer, hoy y mañana. Y nos ha concedido el regalo de la oración. Le Aleluya. vamos a pedir a Dios lo que Él ya sabe. Le estamos hablando palabras que Él ha puesto en nuestro corazón. Aleluya. Parece locura, pero es una locura aún mayor. Santo Dios. Es que el propio Dios oraba. Jesús no necesitaba de orar. Aleluya. Jesús precisaba de orar. No. Santo eres. Y se separaba. Se separaba para estar a solas Amén. con el Padre. ¿Por qué? Primeramente, para dejarnos el método de estar con el Padre. Amén. Vamos a Lucas 11, versículo 1. Aleluya. Vamos a ver algunos versículos sin hablar mucho sobre ellos porque los versículos son bastante claros. Lucas 11, versículo 1, ese texto me encanta. Lo tengo hablado, meditado, repasado varias veces. Reparad la grandeza de este versículo. Nos habla así. Estando en él, en cierto lugar, orando, cuando terminó, sucedió que uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Amén. O sea, porque los discípulos han demandado esta enseñanza a Jesús, porque lo han visto Así orar. es. Empieza el texto, estando en cierto lugar. Vamos ver en qué lugares Jesús oraba después. Orando, uno de los discípulos lo ha visto y no solo ha querido esa bendición para él, sino lo ha pedido en el plural, Aleluya. para que enseñaran a los discípulos a orar. Pero algo muy interesante que es, si nosotros demandamos enseñanza de alguien, si nosotros queremos aprender a hacer algo, no vamos pedir a alguien que lo hace mal. Así es. Si quieres ser un buen constructor de casas, hermano, tú no vas a mirar a aquellos que construyen la casa mal. Así es. Tú no vas a mirar a uno que no construye casas, ¿no? Claro que sí. Amén. Si queremos aprender a vender buen reloj, yo no voy a aprender con uno que está vendiendo ventiladores. Amén. Entonces, si han demandado esta enseñanza de Jesús, es porque Jesús lo hacía bien y lo hacía muchas veces. Gloria a Dios. Aleluya. Pero el texto tiene algo aún más grande. Ya el milagro de que el propio Dios oraba Así mismo. es impresionante. Amén. Pero ahora nos dice, la segunda mitad del texto, versículo 1, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Pero a ver, eso parece que está mal escrito. Amén. Pero Juan no era la voz que clamaba en el desierto. Juan no era aquel que decía, arrependidos. Juan no era aquel que pasado 400 años de silencio ha traído la profecía. Gracias. Amén. Juan no era aquel que instituyó, entre comillas, el bautismo, que debería estar escrito aquí. Como también Juan enseñó a bautizar, a predicar, Así Amén. es. el mensaje verdadero de arrepentimiento. Es verdad. Amén. Pero no vemos en la Biblia ninguna vez Juan enseñando a orar, pero sus discípulos era esa enseñanza que tenían. Amén. Es que es brutal. Amén. Aleluya. Increíble. Entonces la pregunta que yo hago es, servos del Señor, ¿qué demanda queremos de las ovejas? Aleluya. Si queremos que los despachos estén vacíos,
porque las ovejas son sanas, que ven nosotros somos hombres de oración. Y la respuesta es que las ovejas, los discípulos siervos, sean hombres de oración. Amén. Porque eu não descanso quando uma pessoa me escute durante 3 horas e diga sim a tudo o que eu diga. Eu descanso que essa pessoa vá para sua casa, será o aposento e vá falar com o Pai. Aleluya. Amén. Eu sempre digo, e lo repito, e os irmãos do caminho lo escutam muitas vezes, mi descanso não é que minha mulher me diga que me ama muito, que me quer muito, que nunca me vai trair, me dá igual isso, mi descanso é ver minha mulher hablando mais com meu Padre que comigo. Gloria a Aleluya. Dios. Porque eu vou ser beneficiado por isso. Aleluya. Então, Increíble, Señor. podemos predicar muito bem, saber bautizar como Juan, falar do arrependimento, pero que nos conozcan como hombres e mulheres de oração. A rotina de Jesus Gloria a Dios. era oração. Marcos 1, 35 ao 39. Aleluya. A rotina do Senhor. E há muitos textos mais, só os separo alguns. Marcos 1, versículo 35 ao 39. Atenção a los detalles que a Escritura dá. Atenção a los detalles que a Escritura nos põe aqui. Levantando-se muito de manhã, estando aún oscuro, salió e foi a um lugar solitário e ali orava. Demarcação temporal, temprano. Demarcação geográfica, a solas. Amén. Os servos de Deus, não são os pastores todos, são chamados a estar a solas com Deus. Santo eres, Señor. Em temprana manhã, primeiro ao Padre. E podereis pensar, Pedro, é que minha vida é muito demandada. É que minha vida tem muitos requisitos. É que eu tenho hijos, é que eu tenho trabalho, é que tenho um jefe. Reparar as demandas que vêm depois, no 26. E Simão e os que estavam com ele seguiram a seu alcance. E quando lo olharam, disseram: todos te buscam. E ele les contesta: vayamos a outra parte, a los pueblos vecinos, para que também prediquemos allí. Pois para isso salí. E entrou em las sinagogas de ellos por toda Galileia, predicando e echando fora demônios. Ou seja, há demanda maior que esta? Salvar vidas? Amén. Predicar o Evangelho? Gloria a Dios. Que lo busquem? Não há. Mesmo assim, primeiro, a solas com o Pai. Aleluya. Há trabalho mais lícito do que ir à sinagoga a predicar o Evangelho? Há trabalho mais lícito que cuidar das almas? Não. Pero antes, a solas com o Padre. Gloria a Dios. Por Aleluya. isso não há excusa. Não há excusa. Não há demanda neste mundo para antes nos isolarmos a solas com o Padre. Amén. E em nossa vida há eleições difíceis. Eleições que Jesus, como decirlo, eleições que ao Senhor Jesus não se lhe hace difícil, porque Ele é Deus. Amén. E em Lucas 6, versículo 12 e 13, temos um texto que é incrível. Não está aí porque sim, está aí para nos ensinar. Lucas 6, versículo 12 e 13. Atenção a isto. Oh, Senhor, ajuda-nos. Lucas 6, versículo 12 e 13. Nos habla assim: aconteceu em aqueles dias que ele salió ao monte a orar. Demarcação temporal. E passou toda a noite em oração a Deus. Gloria a Dios. Por que motivo Jesus se separou, ha ido ao monte e passou toda a noite a orar? Leemos agora o versículo 13. E quando se hizo de dia, chamou a seus discípulos e escogió a los 12 de ellos, a los cuales também chamou apóstolos.
Gloria a Dios. decisiones difíciles. Así es. Jesús necesitaba de esto, Así lo hizo para darnos el ejemplo cómo hacerlo. Amén. Bien. Amén. En una situación difícil, ¿a quién recogemos primero? ¿Al pastor? ¿A cargarlo con una circunstancia que a lo mejor una noche de oración la resolvía? No estoy diciendo que el pastor no pueda recibir la información, Claro. pero nos precipitamos. Amén. Problemas, circunstancias, dolores. Y hablamos con hombres, y hablamos con personas, y más de un consejero, y hablamos al hermano que está lejos, lo que está cerca. Y nos vamos a hablar con el Padre pasando una noche preguntándole qué lección hacer. Aleluya. Gloria a Después Dios. pasa un año, pasan dos, pasan tres, y las mismas dudas, y las mismas preguntas, y los mismos problemas, y las mismas piedras en la espalda. ¿Por qué? Porque no pasamos tiempos a solas. A santo eres, Señor. No hay crecimiento espiritual. Gracias, Señor. E a igreja não cresce santidade porque o templo individual não se está apresentando ao Gracias, Padre. Padre. E queremos cambios sem ir à sua presença. E Aleluya. queremos transfigurações como foi orado sem ir à sua presença. Não? Pero vamos também a Lucas 9, versículo 28 e 29. Muchas gracias. Lucas 9, versículo 28 e 29. Um texto muito conhecido. Toda a gente no cristianismo conhece esse texto, muito conhecido, pero aqui um pormenor muito interessante. Nos habla assim: como 8 dias depois de estas palavras, sucedió que tomando a Pedro, a Juan e a Jacobo, subiu ao monte a orar. E mientras orava, a aparência de seu rosto se volvió diferente, Aleluya. e seu vestido blanco resplandecia. Gloria a Dios. Jesus ha ido para o monte com o objetivo de ser transfigurado? Não. O que diz o texto? Mira. Subiu ao monte a orar. Amén. E mientras orava, Gloria a Dios. foi transfigurado. Aleluya. Así es. Que buscamos primeiro? A transfiguração. Pero antes tem que ter Aleluya. oração. Aleluya. Gloria a tu nombre. Gracias. Estão entendendo? É um método científico. Gracias, Señor. Moisés passava de um monte e tinha que tapar-lhe o rosto, onde estava antes, a solas com Deus. Amén. Es verdad. Estão entendendo o método? Amén. A oração. E aí vamos ser renovados, transfigurados, Aleluya, e nossas roupas, lavadas em sangue do Cordeiro, vão ser transfiguradas. Esta casa límpia Muchas e gracias. pedras vivas para a glória de Deus. Amén. Mateus 14, versículo 23. Mateus 14, versículo 23. Isso é muito interessante, este versículo. Parece o mais sencillo de todos, pero tem mucha profundidade. Nos habla assim: e luego de despedir a las multitudes, subió al monte a orar en privado. Amén. Y al anochecer estaba allí solo. Lo repito. Y luego de despedir a las multitudes, subió al monte a orar en privado. Y al anochecer estaba ahí solo, a solas con Dios. Pero algo muy importante, ¿de dónde venía Jesús? Del primer milagro, de la multiplicación del pez y del pan. 5.000 lo seguían. Para muchos, esa es la meta. Acabar en un milagro. Acabar las multitudes. Pero para Jesús, la fiesta no fue esa. Fue ir Aleluya. Aleluya. Gloria a tu nombre. Gloria a tu nombre, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Fueron al monte estar a solas con Dios. Amén.
Ese mismo dibujo se repite en el texto que encontramos no final del capítulo 7 de Juan. Venían de fiesta, una fiesta que era un mandamiento de los tabernáculos, todos se fueron a su casa. Jesús se fue al monte a orar. Amén. El fin no es la fiesta, el fin no es el milagro, el fin es estar a solas con Dios. Y en cuanto en nuestro cristianismo nos estuvimos solos con Dios, Amén. me arriesgo a decir que aún no lo conocimos. El objetivo no es venir aquí a Portugal en un hotel, estamos muchos. Si aún no estás satisfecho a solas con Dios, aún no lo has conocido. Amén. Para muchos el cristianismo estamos así. Y es un mandamiento juntos en armonía. Pero eso todo, si no te lleva a estar a solas con Dios, Gracias. aún no lo has conocido. Gracias, Señor. Porque así vivió el Señor y así terminó en esta tierra, en el Muchas Getsemaní, gracias, Padre. a solas con Dios. Pedro no estaba solo, sí estaba solo. Llevó a los discípulos, separó a tres y se afastó de esos tres y se quedó a solas. En la oración nos sirve para cambiar la voluntad de Dios, no para cambiar el momento, Amén. sino para acomodarnos a la voluntad de Dios. Santo eres, gracias. Señor, si es posible, pase de mí este cáliz. Amén. Amén. No intento, no se haga mi voluntad. sino la tuya. Aleluya, sí, Señor. Amén. Es la oración que decimos, Señor, Es verdad. no lo entiendo, no lo veo, Amén. no lo percibo, pero que se haga tu voluntad, no la Es mía. verdad. Amén. Si hay que morir, hay que morir. Si hay que vivir, hay que vivir. Así es. Pero solo en su voluntad hay eternidad. Amén. En la nuestra hay temporalidad, eternalidad. Sin querer adelantarme mucho más, deciros que una frase me habla mucho, no se quede registrada en ningún momento en la palabra, que el Señor ha venido a hacer en su casa, una casa de predicación, de teología, de milagros, de sanaciones, de bendiciones. Ha venido a hacer en su casa una casa de oración. Gloria a Dios. Y cuando pensamos en casa, pensamos en la iglesia, pensamos en las casas de más personas, pero nuestro cuerpo es templo del Espíritu Amén. Santo. Amén. Si tu casa aún no es templo de oración, aún no eres casa de Dios. Amén. Amén. Porque podemos predicar muy bien, saber mucha teología, pero eso no es una casa de oración, Así es. no empezó el trabajo. Gloria al Señor. Porque ese es el fin, es la meta. Hacer de su casa una casa de oración como Él lo hacía. Amén. Esto es gracia, pero también es demanda. Así es. Exige de nosotros. Después viene el deleite, viene el placer. No queremos otros caminos, no queremos Gracias. otras cosas. Oramos, Señor. Aleluya. Aleluya. Infelizmente, y termino ya, pasa en el mundo, pasa entre nosotros. Que cuando conocemos a alguien, le vemos las cosas buenas, le vemos elogios, compartimos con nuestras parejas, y conocí a esta persona, este hermano, y es así. Pero con el tiempo, empezamos a ver defectos, a ver sombras, a ver cosas dubias. Con el hombre es así, pero con Dios es completamente al revés. Amén. Cuanto más conocemos a Jesús, más vemos Más. su amor, Aleluya. su santidad, su perfección, su eternidad, que Él es el alfa, que Él es el omega. O sea, si tú quieres ser bendición a otro, tienes que parecerte con Jesús. Aleluya. Es verdad. Y no hay mejor forma do que la oración. Amén. Aleluya. Santo eres. Gracias. Aleluya. Aleluya. Un relacionamento íntimo. Gloria a Dios. Imaginaos aquellos que son casados, tener una esposa, una mujer que no hablara con él, un hombre que no hablara con ella. Mejor iba a pensar, a lo mejor hay otro.
Imagínate un padre que tiene un hijo, que el hijo no habla con él, que no intima con él. ¿Cómo se va a quedar ese padre? Así es. Ahora vos pregunto, ¿qué va a pensar Dios de aquellos que tienen sus hijos y no tienen intimidad con él? Gloria a tu nombre, Señor. Es verdad. Una pregunta que queda es, ¿qué queremos que demanden de nosotros? Que les enseñemos a hacer o qué? Mi deseo es que hagan de su casa una casa de oración para su gloria. Aleluya. A Él toda la gloria. Gloria a tu nombre, Señor. A Él toda la gloria. En el Amén. nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Muchas gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Jesús. Aleluya. En esta solemnidad de tu presencia, Dios mío, te ruego que, así como has usado a tus siervos, no permitas que ahora en nuestras conversaciones se difumine esto. Amén, Señor. Amén. Para estos hombres esto es muy importante. Vale. No han hablado de sus cualidades, no han hablado de sus fuerzas, no han hablado de sus dones. Han hablado de los mínimos, Aleluya. de tus demandas, Amén. del temor, de lo que se exige en el nazareato, de los mínimos que tú nos llamas a cumplir. Y la asignatura siempre pendiente es la oración. Amén. Gracias por este hilo conductor que tú has planteado de una manera providencial en esta tarde delante de nosotros. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús.